hay una jerarquía administrativa que nosotros a veces vemos en las noticias y dice la Corte Suprema y aparece como algo grande, después la Corte de Apelaciones o los tribunales y nos cuesta entender un poco cuál es la jerarquía, cuál es el organigrama de esta institución. Bueno, la organización del Poder Judicial y de los tribunales que integran el Poder Judicial la podemos explicar de la siguiente manera. Podríamos empezar por el tribunal máximo, o sea, el que tiene mayor jerarquía. Ese tribunal que tiene mayor jerarquía es la Corte Suprema. Así es. La Corte Suprema es el máximo tribunal del país. Es como la punta de la pirámide, es como ¿no? la punta de la pirámide, Ya. efectivamente. Es el que tiene la última palabra en todo. O sea, la Corte Suprema es la que genera decisiones que en el fondo tienen que llevarse a cabo o sirven de guía para las decisiones que tienen que tomar después los demás tribunales. Ya. Después de la Corte Suprema, que es una sola, en la pirámide, en segundo nivel, estarían las Cortes de Apelaciones. Así es. ¿Ya? Las Cortes de Apelaciones son 17 En el país. en el país. Sí. En cada región hay una o según el tamaño de la región, 2. Pero en la mayoría de las regiones hay una Corte de Apelaciones y salvo Santiago, que ahí está Santiago y San Miguel, y en la octava que está Concepción y Chillán, hay 2 Cortes de Apelaciones en esas regiones, Ya. pero en la mayoría de las regiones hay una sola Corte de Apelaciones y son 17. ¿Ya? Y las Cortes de Apelaciones, como digo, en la pirámide está la Corte Suprema, luego las Cortes de Apelaciones, luego por debajo de las Cortes de Apelaciones, en lo que a funciones se refiere, están todos los que son tribunales de justicia, donde encontramos los tribunales de garantía, los tribunales orales en lo penal, los tribunales de letra en lo civil, los tribunales de familia, los tribunales del trabajo. Esos están en tercer lugar. Pero estos tribunales también tienen jerarquía, o sea, también hay tribunales que están unos más abajo que otros, en la pirámide, ya porque en función es la misma. Ya. En ese sentido están los tribunales, los que vienen después de la Corte de Apelaciones son los tribunales asientos de Corte de Apelaciones, ¿ya? Que ahí se ubican los jueces de tercera categoría y que son todos estos jueces que acabo de nombrar. Después vienen los tribunales de provincia o capital tribunales de provincia, asientos de provincia, que estarían en la pirámide jerárquica un poquito más abajo que los tribunales de asiento de Corte de Apelaciones. Y por último están los juzgados de comuna o agrupación de comuna. Esa es la jerarquía, ¿ya? Ya. Y en cuanto a las funciones, bueno, De la Corte de Apelaciones específicamente, que es la que usted hoy día preside. La Corte de Apelaciones, la función que tiene es resolver los recursos de apelación, en primer lugar, que se interpongan respecto de una causa que se conoció en estos tribunales que acabo de nombrar, de garantía laboral o civil o del trabajo o de familia. ¿Cómo funciona esto? Cuando la gente tiene algún problema, de cualquier índole que sea, civil, como digo, laboral, familia, ¿qué hace la gente cuando tiene algún problema? Va a resolver su problema y no lo puede resolver por ello, no lo pueden resolver de forma amigable o como un acuerdo entre las personas. Para decirlo en términos simples, ¿qué hacen? Van al tribunal, ¿cierto? ¿Y a qué tribunal van? Al tribunal de letras, al tribunal de garantía o al tribunal del trabajo o de familia, según sea la materia que le afecte. Supongamos que hay alguien que tiene un problema en familia, va al tribunal de familia, ¿cierto? Y ahí hay una jueza o un juez que tiene que resolver el problema, el conflicto que tiene. Si esa persona no quedó contenta con la decisión que dio ese tribunal, puede reclamar, apelar, le decimos nosotros. Ya. Puede reclamar ante un tribunal superior, que en este caso es la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones lo que tiene que hacer es decidir si el reclamo que hace esa persona está conforme a derecho o no. Si cree que el reclamo está conforme a derecho o conforme a la ley, lo que hace es revocar la decisión que tomó el juez. ¿Ya? La cambia en favor de quien reclamó. Si considera que el juez resolvió bien, la confirma o la mantiene. ¿Ya? Y en la práctica, estadísticamente, ¿cómo es el proceso? ¿La gente recurre mucho a la Corte de Apelaciones?
Sí, los recursos de apelaciones son bastantes Sí. y como tenemos distintos tipos de tribunales y distintos tribunales, la Corte ve bastantes recursos de apelación. Pero además de los recursos de apelación, que son estos reclamos, la gente también puede reclamar por otras vías. Porque en materia civil está el recurso de apelación, pero por ejemplo en materia penal, si hay alguna persona que no quedó contenta con el fallo del tribunal en lo penal, que el tribunal de garantía es un tribunal que conoce materias de delitos que se cometen. Sí. Supongamos que alguien sufrió un hurto y se querelló contra la persona que le quitó determinada especie y no le gustó el fallo o la sentencia que dictó el juez de garantía. Ahí, para llegar a la Corte de Apelaciones, ya no lo hace a través de un recurso de apelación, sino que lo hace a través de lo que se llama un recurso de nulidad, ¿ya? Y el tribunal lo que tiene que revisar ahí, la Corte de Apelaciones en este caso, lo que tiene que revisar respecto de la sentencia que se reclama, es si esa sentencia está conforme a derecho o no. Y esa cantidad de casos que llegan a la Corte de Apelaciones, ¿tienen que ver con los procesos que hay en los tribunales o tiene que ver solamente con el descontento de la gente? O sea, todos los asuntos que llegan a la Corte de Apelaciones tienen que ver con decisiones que han tomado los jueces de primera instancia o los jueces que están en la base de la pirámide. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte, en el fondo, en términos simples, lo que hace es decidir si lo que decidió un tribunal de primera instancia está de acuerdo a la ley o en contra de la ley. Y cómo a la Corte le llega ese expediente o el conocimiento de ese asunto a través del reclamo que hace alguna de las partes que intervino en el juicio. Eso es en general. Y además la Corte conoce, sin necesidad de que hayan juicios en estos tribunales de primera instancia, que son los que he nombrado, conoce de los reclamos que la gente hace directamente a la Corte de Apelaciones a través del recurso de protección o recurso de amparo. ¿Ya? El recurso de protección tiene por objeto resguardar a las personas de violaciones que se hagan de sus derechos fundamentales. ¿Ya? Si alguien cree que se siente afectado por alguna decisión de alguna autoridad administrativa, como un alcalde, por ejemplo, o cualquier autoridad de gobierno o cualquier autoridad que existe en el país que haya dictado un acto que afecte a una persona y que ella se sienta perjudicada, puede ir a reclamar derechamente a la Corte de Apelaciones a través de un recurso de protección. Porque le afecta, por ejemplo, su derecho a la propiedad, porque el acto que realizó el Ejecutivo le afecta su derecho a igualdad ante la ley. Hay distintos derechos que la Constitución garantiza a las personas que pueden ser protegidos por este recurso.